En una pequeña ciudad en el sur de Francia, la desaparición de Alexandre Junca, un adolescente de 13 años, rompió la tranquilidad de la comunidad. Aquella noche de verano, Alexandre salió de casa como lo hacía cualquier joven de su edad, sin saber que su camino lo llevaría a un destino oscuro y lleno de incógnitas. Su rastro se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una serie de preguntas que parecían no tener respuesta. Con el paso de los días, lo que comenzó como una búsqueda desesperada se convirtió en una trama de terror. Fragmentos perturbadores empezaron a emerger, revelando un horror inimaginable que conmocionó a toda una nación. Cada pista apuntaba a un laberinto de secretos y actos inhumanos, donde la verdad parecía siempre un paso más allá del alcance de la justicia. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Hilda Gómez, que me escribió: hermoso, gracias. A ti, mi querida Hilda, leyenda, muchas gracias por estar aquí mostrándome tu cariño. Para mí significa mucho y quiero que lo sepas. Te envío un gran abrazo cósmico y deseo que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Cuídate mucho. Te envío un beso inmenso. También quiero agradecer a Pilar Quispe Flores, que me escribió: gracias, no sabes la compañía que me haces. Gracias por tus buenas vibras y por tu buena energía. Muchas gracias por tu mensaje tan especial, Pilar. Saber que mis videos te hacen compañía y transmiten buenas vibras y energía positiva es algo que me llena de alegría y gratitud. Es un honor ser parte de tus días de alguna manera y gracias por ser parte de la comunidad. Te envío un abrazo cósmico lleno de energía positiva y un beso inmenso. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: cuéntame la experiencia más terrible que hayas vivido. Te leo en la caja de comentarios. Nacido en el mes de agosto del año 1997 en la ciudad de Pau, en Francia, el joven Alexandre Junca fue un adolescente francés de temperamento tranquilo, que amaba el deporte y solía entrenar en las tardes después del colegio con el skate o la bicicleta, realizando maniobras temerarias y practicando cada día para ser mejor. Sus amigos lo recuerdan como un chico alegre. Tenía buenas relaciones con sus familiares, a pesar de que sus padres se separaron cuando él era todavía un niño de brazos. Alexandre Junca solía visitar a su padre los fines de semana, se la llevaba muy bien con él, pues era un poco más permisivo con su madre, con quien vivía el resto del tiempo. También junto con su hermana, creciendo en un entorno familiar agradable, en una comunidad tranquila y un vecindario decente. Con respecto al colegio, Alexandre era por lo general un buen estudiante, tenía varias amistades sólidas y de hecho era considerado como un chico popular. Estaba cerca de cumplir los 14 años y ya era atractivo para varias chicas de su escuela, quienes quedaban seducidas por sus ojos azules y su personalidad perfecta. El sábado 4 de junio del año 2011, el adolescente Alexandre Junca pidió permiso a su padre para ir por primera vez en su vida de fiesta con varios amigos a un par de kilómetros de casa, en el barrio vecino donde unos realizarían una reunión y disfrutarían de las fiestas del pueblo, haciendo una particular excepción, pues nunca le había permitido ir a este tipo de eventos. En esa ocasión, el padre de Alexandre Junca le concedió ese permiso a su hijo para salir hasta tarde. Por lo general, el joven siempre regresaba a eso de las 8 de la noche por tarde a casa, pero esa vez tendría un permiso especial que lo haría poder llegar mucho más tarde, permitiéndosele volver hasta las 10 u 11 de la noche. Alexandre Junca fue primero al parque local para reunirse con sus amigos. Luego todos fueron al vecindario donde se celebraría la fiesta y compartieron juntos hasta las 7 de la noche, cuando decidieron continuar su encuentro en casa de una amiga que vivía allí. Las horas pasaron y antes de las 10 de la noche, el joven Alexandre Junca llamó a su padre por teléfono celular para pedirle una prolongación a su permiso, para que por favor le permitiera quedarse
hasta más de las 11 de la noche solo por ese día, pues la estaba pasando muy bien, estaba hambriento y aún no había cenado. Pero estaban a punto de servir la comida, por lo que su padre, aunque algo disgustado, terminó cediendo y dejó tranquilo a su hijo en su celebración. Las horas pasaron y Alexander Yunka, de 13 años, nunca regresó a casa. Su padre se puso molesto, trató de llamarlo, pero el joven no contestó su teléfono, por lo que supuso que tal vez se había descargado su celular y probablemente se había quedado a pasar la noche en casa de sus amigos, pues ya era relativamente tarde. Al día siguiente, el padre de Alexander Yunka se enojó y se preocupó al ver que su hijo no había regresado a casa en la mañana, por lo que se comunicó con él para saber si estaba bien, o con su madre, a lo que la mujer respondió que no sabía nada del chico. El padre le pidió a su hija los números de registro de los amigos de Alexander, buscándolos uno por uno en Facebook hasta encontrarlos a todos, y al preguntarles sobre su hijo, todos coincidieron en que Alexander se había marchado antes de las 11 de la noche en su bicicleta, supuestamente camino a casa de su padre. El padre, preocupado por su hijo, informó a su esposa lo que estaba ocurriendo. Luego, preocupados, buscaron a través de 2 kilómetros a su hijo, encontrando la bicicleta de Alexandre estacionada cerca de su casa. El día 6 de junio del año 2011, la pareja denunció ante la policía la desaparición de su hijo varón de solo 13 años, pero los investigadores no descartaron que probablemente el menor se hubiera fugado por voluntad propia, escapándose como gesto de rebeldía, algo común en los niños de su edad aparentemente. Cámaras de seguridad registraron al menor de edad montando velozmente su bicicleta cerca de casa de su padre, llegando a ella. Para ese momento no parecía estar en peligro. Luego se pierde su pista instantes después de pasar las cámaras a pocos metros de su casa. Debido a los pocos avances investigativos, periodistas y medios de comunicación, en solidaridad con la víctima y sus familiares, dan a conocer este caso en busca de los presuntos delincuentes detrás del crimen, emitiendo la noticia por todo el país en simultáneo, compartiendo la fotografía del adolescente en redes sociales y en la prensa. El día 26 de junio, luego de 3 semanas desde la desaparición de Alexander Yunka, algunos indigentes, personas en condición de calle, visualizan cerca del río algo flotando en el agua, lo que parecía ser un fémur humano, por lo que, impactados por el evento, alertaron a la policía de inmediato. Los investigadores analizaron el hueso y confirmaron que se trataba de una parte del cuerpo de Alexander Yunka, pues su ADN coincidía categóricamente. La policía en ese momento despliega varios operativos de búsqueda en el río entre el 15 y el 17 de julio, descubriendo que habían labores de construcción cerca, por lo que los restos mortales de Alexander Yunka podrían estar enterrados por la zona. El 18 de octubre de 2011, luego de 4 meses de la desaparición, con ayuda de perros de búsqueda, los investigadores encuentran restos humanos de un niño metidos en bolsas de basura. Posteriormente, la autopsia indicaría que las partes son efectivamente de Alexander Yunka. Además, indicaron que habían 2 tipos de corte en el cuerpo sin vida. Uno causado por alguien experimentado, que no sería la primera vez en que había cortado carne en partes, pues sus cortes demostraban pericia y bastante experiencia, y otros cortes que fueron hechos por alguien con cortes imprecisos, por lo que podrían ser 2 personas las implicadas.
apuñaladas. La causa de muerte habrían sido 2 fuertes impactos de martillo en la cabeza, víctima de una muerte violenta. Lamentablemente, luego de los descubrimientos, la investigación se congeló por falta de avances importantes. Para el mes de julio del año 2012, 9 meses después de la desaparición de Alexander Junca, un libro de condolencias se hace público para que las personas puedan firmar en él y recordar a Alexander Junca. No obstante, entre los mensajes póstumos, uno resalta por su particular contenido, el cual dicta: yo sé qué pasó, me compadezco de padres, el estúpido que te hizo esto está bajo tierra. Firma Mike SDF. El libro de mensajes póstumos es remitido a la policía, quienes identifican que la firma es la de una persona en condición de calle, por lo que buscan a alguien llamado Mike entre las personas sin hogar y los vagabundos de París, encontrando a varios sospechosos. Un indigente con el nombre de Mike es entrevistado en la zona donde el joven desapareció, pero luego es descartado como sospechoso porque no sabía leer ni tampoco escribir. Otro de los sospechosos era un chico de 16 años, con un historial de violencia y agresiones personales. El joven respondía al nombre de Michael Burrell, quien estuvo en la cárcel por atacar a indigentes con un martillo, apenas un mes después del ataque contra Alexander Junca, para el mes de junio del año 2011. El martillo fue analizado como posible arma homicida, pero no se encontraron similitudes genéticas. Michael Burrell fue arrestado por la policía de París y luego de mucha presión finalmente confesó su crimen e indicó el lugar exacto en donde estaban enterrados los restos del menor de edad. Michael Burrell dijo que ese día había discutido con su pareja acaloradamente, debido tal vez a los celos, por lo que se fue de casa enojado a consumir alcohol y varios estupefacientes. Luego se encontraría con su amigo Christopher Kami, un adolescente con problemas de salud mental, quien además discutía con un joven en bicicleta llamado Alexander Junca, pues Christopher le habría robado el celular, lo que llevó a un forcejeo entre los jóvenes y finalmente a una confrontación física. Michael Burrell, al ver la pelea, no dudó ni un momento en unirse armado con un martillo para defender a su amigo Christopher Kami, atacando con un martillo varias veces la cabeza de Alexander Junca de 13 años hasta quitarle la vida. Luego metieron sus restos en un contenedor de basura y se marcharon del lugar. Contactaron con un tipo llamado Jean-Claude Ducos, un cazador retirado de 70 años, quien llevaba una doble vida y en ocasiones pagaba por tener intimidad con Michael Burrell, quien cedía su lujuria por algún tipo de sustancia o en su defecto por dinero. El anciano homosexual vivía en una granja del kilómetro 40, una zona en donde desaparecer el cuerpo era relativamente fácil, por lo que Michael Burrell contactó al anciano para chantajearlo y pedirle que lo ayudara a deshacerse del cuerpo. Luego usaron un coche y transportaron el cuerpo, el cual cortaron en varios pedazos y se deshicieron de ellos lanzándolos cerca del río donde el indigente encontró el fémur. Tras la implacable confesión, la policía arrestó a los implicados y confiscó sus teléfonos celulares, los cuales fueron analizados. En la granja del señor Jean-Claude Ducos se encontraron gran variedad de machetes y cuchillos, entre otras herramientas agrícolas, pero ninguna tiene muestras genéticas de la víctima. Jean-Claude Ducos había cambiado las matrículas de sus propios vehículos, luego los destruyó en una chatarrería
tras llevar los restos del adolescente muerto. Presuntamente, la novia de Michael Battle llamó a la policía para decirles que su novio había matado a un adolescente menor de edad, pero la policía conocía los antecedentes de la mujer, quien vivía en condición de calle y era alcohólica, por lo que no dieron fe a su testimonio e ignoraron por completo su denuncia. En el mes de abril del año 2014, Michael Battle implica a un hombre nuevo a la investigación, a un sujeto llamado Christian Pure, alguien ajeno a la investigación hasta este momento. El 4 de julio del año 2011, Christopher Kami, una persona con problemas mentales, habría obtenido un permiso por su cumpleaños número 23 para salir del asilo. El joven celebró y fumó algunos cigarrillos con varios de sus amigos. Luego, cuando se le terminaron los cigarrillos, fue a comprar más, pero ya era demasiado tarde, ya era de noche. Por la calle, Christopher Kami vio pasar a un joven en bicicleta, a quien le preguntó la hora y luego le robó el celular. Ese joven del que estoy hablando era Alexander Yunka, quien sin tolerar la afrenta emprendió a golpes a su adversario para recuperar su teléfono. La pelea atrajo la atención de Michael Battle, quien, defendiendo a su amigo sanguinariamente, se unió a la pelea armado con un martillo y, sin titubear y ofendido por las afrentas de su novia, se desquitó contra el menor de edad Alexander Yunka. Michael golpeó fuertemente la cabeza del joven de 13 años y luego Christopher Kami salió huyendo de la escena del crimen. Tras la pelea, otro amigo de los jóvenes, un chico llamado Christian Pure, llevó el cuerpo sin vida hasta la casa de su pareja, la señorita Fatima Enaya, para luego deshacerse del cuerpo. Sin embargo, el joven Christian Pure no pudo ser interrogado porque murió en el año 2012. Años después, empezaron los juicios contra los 4 acusados de robo y asesinato, asimismo por destrucción de pruebas y por atentar contra la integridad de un cuerpo sin vida. La familia del joven Alexander Yunka tuvo que soportar duras imágenes de violencia contra su hijo durante el juicio, fotografías de su cuerpo desmembrado, asimismo oír el relato de la muerte detallada del joven, quien habría sobrevivido agonizando tras el primer martillazo en su cabeza. Luego, entre gemidos, trató de pedir ayuda, pero murió al ser nuevamente golpeado por el pesado martillo. El día 6 de junio del año 2016, Michael Battle fue detenido y arrestado. El 16 de junio del año 2016 fue condenado a cadena perpetua por robo con violencia y resultado de muerte. Christopher Kami, a pesar de sus trastornos mentales, fue condenado a 15 años de prisión por los mismos cargos. Fatima Enaya fue condenada a 3 años de prisión por complicidad y Jean-Claude Ducos fue condenado a 3 años de prisión por ocultación de un cuerpo, ataque a la integridad de un cuerpo, destrucción de pruebas y complicidad. Algunas personas no consideran justas las condenas, especialmente la de Jean-Claude Ducos, presunto pedófilo y asesino, quien confesó haber descuartizado al menor de edad en compañía de su joven amante masculino. Y antes de irme, quisiera extender un mensaje sobre la importancia de valorar la vida de nuestros seres queridos y también sobre la necesidad que deberíamos tener a la hora de darle permisos a nuestros hijos, especialmente menores de edad, tratar de cerciorarnos de su seguridad. Por ejemplo, si van a ir a algún lugar, pues hombre, ir a recogerlos o ir a dejarlos. Creo yo que
Es algo que no nos toma mucho tiempo, tampoco mucha energía, pero que de alguna manera sí puede ser vital para casos como el día de hoy, el de Alexander Yunka, quien se movilizaba en su bicicleta en altas horas de la noche. Y a veces uno pensaría, no, es que es Francia, es un país europeo, por tanto la seguridad está, comillas, garantizada. Pero si así sucede en Europa, imagínense en Latinoamérica. Entonces, tratar de ser mucho más cuidadosos con los permisos que le otorgamos a nuestros hijos. Y con esto no me refiero a restringirlos más, me refiero nada más a llevarlos y a traerlos. Es algo sencillo, punto. Yo creo que eso podría ser muy útil y podría de alguna forma evitar este tipo de casos. Ahora sí, si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda también seguirme en mis páginas de Facebook Test Misterios y Test Misterios 2. Ahora sí, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.